Primero me pareció que las jornadas tuvieron una presencia mucho más grande en número de lo que pensábamos, ¿no? El salón lleno ya fue un buen mensaje del interés del tema. La mesa específicamente en la que participamos, bueno, la participación de Kunsille con su presentación del panorama, sobre todo americano, de lo que él llama las Américas, por ser de la OEA su trabajo, me pareció como para Córdoba un aporte interesante porque presentó datos que todavía no se manejan en ninguna parte del país y en ese sentido nos resulta muy útil para los que trabajamos en esto. También la participación de Claudio Fantini, por todo su prestigio como analista internacional, me pareció importante porque fue una mirada que en alguna medida coincidía con los que trabajamos de manera específica también en esto, y eso es un aliciente porque en alguna medida habla que desde distintas perspectivas, de distintas ramas del conocimiento, se llegan más o menos a las mismas conclusiones, es decir, que estamos frente a un tema polémico sobre los cuales las alternativas que hay y que se están presentando ahora a nivel latinoamericano deben ser atendidas y ninguna es algo así como una idea desatinada o una idea que no tiene base, sino por el contrario están inscritas dentro de un proceso histórico. Bueno, esto indudablemente que es muy importante, sobre todo porque el tema de las adicciones es un tema que está regido por el paradigma de la complejidad, o sea, no podemos simplificar la problemática y en esto ustedes ven de que hay una conjunción de enfoques interdisciplinarios y por supuesto desde el punto de vista social, cultural, educativo hay que tratar de abordarlo, ¿no es cierto? La Escuela de Salud Pública en este sentido y a través de su centro de estudios y estrategias en adicciones, que está a cargo de Juan Carlos Mansilla, es, uno de los que ha promovido la realización de estas actividades. Y me parece que el resto de la jornada va a ser muy interesante porque todos los temas han sido pensados en relación a temas controversiales. Es decir, el tema de la regulación del alcohol, el tema de la estigmatización de los consumidores de drogas, el tema de la reducción de daños, el tema de las alternativas en la prevención, qué es lo que se debe hacer y no hacer. En ese punto creo que la universidad y el gobierno han hecho una alianza muy interesante en poder llevar esto no solamente desde el lado académico, que la universidad eso lo hace muy bien, sino también desde las dificultades que implica la intervención práctica, que en ese punto el gobierno, el poder ejecutivo y las áreas que tiene es lo que lleva adelante, ¿no? Entonces me parece que se suma mucho este esfuerzo entre el doctor Pacerini y el doctor Tamarit de pensar una actividad conjunta y creo que se debería replicar en una serie de otro tipo de actividades como es la violencia social, los problemas de niñez, adolescencia y familia, ¿no? Y una serie de cuestiones que nos interesan desde lo gubernamental y donde el aporte universitario es clave. Para nosotros es un tema absolutamente importante, le damos un valor trascendente, por eso esta necesidad de integrar los esfuerzos en definir políticas de Estado con respecto a este problema, que como bien apreciamos es un problema de mucha complejidad y por lo tanto es necesario abordarlo de todas las miradas, buscando una política de Estado que sea abarcativa con respecto a esta problemática tan compleja, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y por lo tanto es necesario este trabajo que busque los consensos necesarios para poder definir entonces políticas, porque más allá de la búsqueda de los consensos es necesario actuar rápidamente con este problema. Es así, estamos en un momento bisagra, que hacía 40 años que no se presentaba, porque como presentábamos en la exposición, siempre hubo un discurso hegemónico sobre el tema, pero a nivel internacional, esto no tiene que ver con la provincia, con el país, con la región, sino a nivel internacional. Todo Occidente tenía casi un discurso único, que por allí había quebrado Holanda, con algo que a la vista de lo que está pasando casi fue una alternativa tímida a lo que se está planteando hoy. Pero creo que la bisagra no es cambiar la concepción sobre el riesgo de las drogas, porque ese sería el error en la interpretación. Decir que los que decían que antes las sustancias eran malas, ahora están diciendo que no son tan malas. En realidad no es el riesgo de la sustancia lo que está en juego, sino básicamente
las consecuencias que ha traído el intento de prohibirlas. Y las políticas han generado justamente, como todos tomamos como referencia un poco lo que pasó en Estados Unidos, la llamada ley seca, ¿no? Ciertas reacciones y ciertos inconvenientes, bueno, que hoy también hay que ver cómo se subsanan.